Queremos darle una cordial bienvenida a aquellos que nos están visitando en esta mañana. Agradecido al Señor por aquellos que nos están acompañando en esta mañana, compartiendo esta hermosa fiesta de aniversario, y estamos tan agradecidos al Señor, muy agradecidos al Señor, porque Él es todo. En Él estamos completos, en Él no necesitamos nada, y con Él cada día es maravilloso el tiempo que vivimos. Bueno, me lo escucharon decir un montón de veces. Este es un tiempo maravilloso. No se lo cambiaría ni a los apóstoles, porque es un tiempo de Dios para nuestras vidas, que podemos ver lo que nadie puede ver y experimentar lo que nadie puede experimentar, porque solo el Espíritu Santo está trayendo una revelación para los hijos de esta era, para los hijos de este tiempo, y nosotros disfrutamos esa presencia, disfrutamos esa bendición. Amén. Muchos ni están ni enterados, pero nosotros podemos disfrutar lo bueno de Dios, lo maravilloso del Señor. Que cuando uno es feliz, yo siempre digo, mi felicidad es cuando comparto en mi casa, en el patio. Soy tan feliz cuando comparto con mi familia. Me siento tan feliz, porque esa es la bendición hermosa que Dios tiene para con nosotros. Y hoy tenemos que comprender eso, que su fidelidad, su amor, su gracia ha sido sobre cada uno de nosotros. Y gracias por el esfuerzo de cada uno, por todos los que han trabajado y han pasado. Anoche estaba Juan también, que lo conocemos de hace tantos años. Gente que ha pasado por este lugar y me han saludado de diferentes partes del mundo y que hoy están sirviendo al Señor, que hoy están trabajando, haciendo la obra de Dios, que un día pusimos la semillita y germinó, y esa planta trae su fruto, ¿no? Y podemos ver cómo el reino de Dios se extiende y la obra de Dios cada día crece más. Amén. Bueno, es una honra y una bendición tan grande que pueda visitarnos en esta mañana el apóstol Gustavo Lara. Yo lo conozco de lejos. Yo le decía cuando lo recibí en la puerta que nosotros somos negros especiales. Y realmente cada año que ha venido alguien, ha sido una bendición. Así que en esta mañana sé que hay un regalo de Dios para nosotros. Estemos con nuestro espíritu presto, no con la razón, porque a veces razonamos y erramos el camino, pero si nuestro espíritu está presto para oír, dice el libro de Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Bueno, tenemos pastores que nos están visitando en esta mañana, muy bienvenidos. Hoy está la Asamblea de Dios acá, portarse bien. Así que Juan, que vino de Gesell, de nuestra querida iglesia Puerta de Adoración, y él también es presidente de los pastores en Gesell. Así que hermanos que vemos, le damos una cordial bienvenida. Yo quiero aprovechar el tiempo y aquí estamos. Gracias, apóstol. Muchas gracias. Buenos días, familia. Un gozo enorme estar aquí. Conozco en parte la trayectoria de los apóstoles de la casa. Respetamos la obra del Señor que han edificado todos estos años y el testimonio, porque
mantener el testimonio tantos años del amor por el Señor, del amor por el cuerpo de Cristo y por la iglesia, es glorioso. Así que nuestro amor y respeto por los apóstoles de la casa, gracias por invitarnos. Feliz de venir con el profeta Julián Ríos, también de la asamblea. Es lindo que estés aquí, hijo de los apóstoles Liliana y David Ríos, a quienes amamos y tenemos un vínculo de amor profundo en el Señor. Y poder estar aquí, como decía el apóstol recién, es un gran honor. Llegamos recién de Corrientes, estuvimos el día jueves y viernes compartiendo en una ciudad muy bonita que se llama Mercedes, y nos reunimos allí el día 8 de diciembre, por lo que representa la fecha, el lugar, el territorio, para proclamar la victoria del Señor y el señorío de Cristo sobre Argentina. Argentina no tiene una madre excepto la iglesia, que Argentina tiene un Padre eterno y un Señor que se llama Jesucristo. Y nos reunimos allí con muchos pastores de diferentes lugares, de Formosa, de Chaco, de Misiones, de aquí de Buenos Aires, de Córdoba. Participaron de Ecuador, de Brasil, y fue un encuentro hermoso. Y nos vinimos ayer, ni bien terminó todo el viernes a la noche, descansamos y nos vinimos ayer porque queríamos estar preparados para hoy, porque sabíamos que Dios nos iba a sorprender. Y llegar aquí y ser recibido por usted fue un honor impresionante. No es demagogia, no es obsecuencia, es verdad en Cristo. Gracias. Y después escuchar esta canción ministrado por una orquesta sinfónica, porque la melodía es tan excelente como la excelencia en que fue presentada. Gracias por el privilegio que Dios nos da de servir a su iglesia, de servir a su cuerpo. Y este es un gran honor. No cambiaría nada por el privilegio de servir a la iglesia del Señor, porque Él es el Señor de la iglesia. Por el otro lado, decirme que me siento en casa porque veo hermanos tomando mate. ¿Y sabe lo que significa eso, hermano? Estamos en una verdadera iglesia apostólica, porque si no hay mate, esto no es apostólico. La Biblia dice no matarás, no dice no matearás. Entonces, está permitido compartir en la mesa del Señor mate, y el que no comparte, que el Señor tenga misericordia igual de su vida. Veníamos con el profeta Julián recién compartiendo unos mates en el camino y conversando de esta vida gloriosa en el Señor. Quiero pedirles algo en el amor de Cristo, y que entienda que no estoy aquí como predicador, porque a esta casa no le falta predicador ni predicadores, ni a esta casa le faltó en todos estos años palabra de Dios ni predicador. Pero vengo más con un espíritu de conversación. Mayormente cuando nos invitan a un aniversario, mi esposa me dice, anda una hora después, porque hay tantas canciones, tantos saludos, tantas cosas lindas que pertenecen a la vida de la iglesia, que cantan los niños, que cantan los adolescentes, que cantan los jóvenes, y pasan tantas horas y después tantos saludos, que cuando llega la hora de la predicación te dicen, tenés 5 minutos. Es decir, no hay problema, porque es la vida de la congregación y es un aniversario. Pero le decía a mi esposa, no sé, tengo algo aquí en el corazón de que algo el Señor quiere hablarnos a todos nosotros. Y no será en forma de predicación, sino en forma de conversación. Muchas de las cosas que nosotros leemos en la Biblia, que las predicamos como predicación, no fueron dichas como predicación, fueron conversaciones. Aquel gran pasaje de tal manera amó Dios al mundo, no fue una predicación, fue una conversación nocturna de Jesús con Nicodemo. Las grandes ministraciones que hoy podemos llegar a hacer fueron frutos de conversaciones. Jesús pasaba mucho tiempo conversando con las personas, porque las conversaciones acortan la distancia, porque las conversaciones destruyen las separaciones que a veces se construyen entre las personas. Y tener hoy la oportunidad de estar en esta plataforma tan relevante para mí, y poder decirle a ustedes que si ustedes me conceden los próximos tal vez 6 horas, 7 horas,
podamos tener una conversación, que podamos compartir algo que entendemos que Dios está haciendo en todo el cuerpo de Cristo. Esto está pasando en todas partes, mis hermanos. Años atrás se olía más, se veía más acerca de que el cuerpo de Cristo tenía una élite, que son los hombres de choque, los hombres que van adelante, que son hombres y mujeres que tienen una performance, un liderazgo increíble para abrir camino a todos los que vienen atrás. Pero algo fue pasando en el cuerpo de Cristo, en las naciones, incluyendo Argentina, que la distancia entre la élite y el pueblo se fue reduciendo, que se fueron acortando las distancias y comenzó a producirse algo glorioso, que es un acercamiento y donde ya la figura del liderazgo está siendo absorbida por un pueblo de liderazgo, donde la iglesia misma se está volviendo al liderazgo, donde la iglesia está asumiendo un rol de liderazgo. Claro, necesitamos el liderazgo en la casa, el liderazgo en la congregación, pero el fin del liderazgo es modelar liderazgo para que la familia y para que la congregación se vuelvan líderes. Yo sé que decir esto puede ser mal interpretado, pero si usted me permite construir el pensamiento, tiene mucho sentido aquella frase: no vine a liderar corderos, sino a despertar leones. Aquí en estos momentos en Argentina se está celebrando la asunción de nuestro presidente. Y no soy mileísta, por favor, soy cristocéntrico. Solo quiero decir que quien entiende liderazgo no quiere dirigir ovejas. Quien entiende liderazgo quiere despertar líderes. Y la iglesia, en su esencia, porta una naturaleza de liderazgo. Puedes levantar tus manos conmigo y decir: somos líderes. Somos líderes, pero ¿para quién somos líderes? Para la sociedad. La iglesia es el verdadero liderazgo que la sociedad necesita. La iglesia tiene líderes porque la iglesia es un cuerpo orgánico, operativo y estratégico que funciona con autoridades para modelar cómo funcionar como iglesia en el liderazgo de la sociedad. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Que la iglesia lidere. Usted recordará Isaías capítulo 60, sobre ti se amanecerá la gloria de Dios y las naciones y los reyes andarán a tu luz. Es una profecía que se cumplió en Cristo y se cumple en la iglesia. El diseño de Dios no es que Argentina la dirija ni Milei, ni Massa, ni Cristina, ni Macri, sino la iglesia. Y en el vacío de liderazgo de la iglesia se levantarán por momentos administradores y servidores públicos hasta que la iglesia madure, hasta que la iglesia crezca y entienda su rol y su función de liderazgo. La iglesia existe no para ser una consumidora ministerial. La iglesia existe para ser entrenada, capacitada, al punto tal de que la iglesia sea lo que Dios soñó de ella, no un hospital, sino un centro de entrenamiento, un lugar de perfeccionamiento, donde los santos son edificados y son perfeccionados para cumplir ese rol de liderazgo que la sociedad y sobre todo Dios espera de la iglesia. Claro, uno de los aspectos de la iglesia es ser un hospital, pero no se puede eternalizar la mente de hospital, porque no se cumpliría nunca el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que la iglesia sea la continuidad del liderazgo de Jesús. Jesús te podía caer bien, te podía caer mal, pero no podías obviar su liderazgo. Jesús podía ser amado por los necesitados y los pobres en espíritu, odiado por los religiosos, pero no podía ser obviado su liderazgo. Las multitudes lo seguían. Las multitudes se agolpaban,
Porque había ausencia de liderazgo, había título de liderazgo, pero ausencia de liderazgo. Jesús dice delante de las multitudes, en Mateo capítulo 9, verso 36, ustedes lo conocerán, y dijo: tengo compasión de ellas porque están como oveja sin pastor. Pero había gobernantes, estaba Herodes, estaba Pilatos, estaba el sumo sacerdote Caifás, estaban los diferentes líderes en diferentes funciones. Sí, pero no es lo mismo tener título que ser líder. Hay gente que no tiene título y es líder. Y hay gente que tiene título y no es líder. Porque el liderazgo no te lo da el título. ¿Sabe cuántos años gente peleó por tener un título y cuando lo tuvo no supo qué hacer? Yo no quiero que me reconozcan pastor, yo quiero pastorear. No quiero que me reconozcan líder de jóvenes, quiero cuidar a los jóvenes. Quiero servir, no estoy buscando un título. Quienes buscan el título después no saben qué hacer cuando lo tienen. Gracias por el mate, mi hermano. Es tan amable, tan generoso. Lo vi en su corazón. Sentí que me lo quiso compartir. Es un diácono del mate. Tomo amargo, te das cuenta, hasta en el espíritu estamos, mirá. Liderazgo. Jesús fue lo que el mundo carecía, de un verdadero liderazgo. Y la ausencia de liderazgo va produciendo crisis cada vez más grandes, crisis cada vez más fuertes, crisis que van produciendo dolor de generación en generación. Y hoy tenemos una crisis de liderazgo. No es un ambiente político, pero sería extraordinario hacer una clasificación bíblica acerca de nuestro liderazgo político. Y le aseguro que si a la luz de la palabra ponemos a nuestros dirigentes políticos, ninguno da la medida. Ninguno da la medida. En sus matrimonios, en sus familias, ninguno de nuestros dirigentes da la medida. Pero nosotros no estamos para criticar al liderazgo presente. Nosotros estamos para producir ese liderazgo que la sociedad necesita. Y de aquí es donde comienza a surgir el pensamiento que vamos a compartir en esta mañana, si ustedes me acompañan. ¿Cuál es la diferencia de la conciencia del liderazgo a la conciencia del líder que tenemos hoy? Que el liderazgo que Dios nos propone no es individualista. El liderazgo que Dios propone para la sociedad es un liderazgo que aprende a pensar corporativamente. La respuesta de Dios para la sociedad hoy se llama el Hijo corporativo, el cuerpo de Cristo. El Hijo corporativo, el cuerpo de Cristo. El Hijo corporativo fue una palabra que no, está espectacular. Permiso, apóstol, no le pregunté si podía hacer esto, pero como somos negritos, supuse que... ¡Ay, sos hermoso! En el año 2011 conocimos un apóstol de Sudáfrica que nos mencionó esta palabra, el Hijo corporativo, pero no la entendí. Él no la desarrolló, no la explicó, solamente la dijo, y cuando la dijo, pegó muy fuerte en nuestro espíritu. Pero tardó 7 años en que esa palabra y esa semilla tuviera su razón de ser, su existencia y su propósito. La palabra cuerpo de Cristo es bíblica, es escritural, es gubernamental para la vida de la iglesia, pero ha caído en una devaluación. La palabra cuerpo de Cristo ha sido como devaluada en la repetición del vocabulario de los creyentes. Pero Dios ha reflotado en el mismo contexto y en la misma sustancia y en la misma esencia una expresión un poco más fuerte que es la palabra el Hijo corporativo. ¿Qué es el Hijo corporativo? El Hijo corporativo es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia entre llamar el Hijo corporativo y el cuerpo de Cristo? Que la expresión cuerpo de Cristo le dimos más énfasis al cuerpo que de Cristo. Y cometimos un grave error.
Porque la figura central del cuerpo de Cristo no es el cuerpo, es Cristo. Porque el cuerpo responde si está unido a Cristo, si responde a Cristo. Hace unos años atrás, creo que 2 años, hicimos me hicieron una entrevista, Fabián, mi amigo, mi hermano, me hizo una entrevista en La Corriente y compartimos una charla. Y en aquel momento compartimos que cuando la iglesia tiene muchas cabezas se vuelve un monstruo. La iglesia solo tiene una cabeza y se llama Cristo. Y cuando Cristo es la cabeza, todos nos encontramos. Porque todos respondemos a la misma cabeza que es Cristo. Y compartimos eso porque en este cuerpo que Dios está levantando, la figura central no es el cuerpo, es Cristo. Siempre debió haber sido Él y no nuestros ministerios, nuestros talentos, nuestros dones y nuestros resultados, sean estos buenos o no tan buenos. Se trataba de Él. Y traer la expresión el Hijo corporativo volvería a colocar la preeminencia donde deberíamos haber colocado el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios. La expresión más gloriosa, la revelación más sublime, no es Jesús, tampoco Cristo. La expresión más sublime es el Hijo. ¿Puedes decir conmigo el Hijo? ¿Se acuerda la conversación de Jesús en Filipos con sus discípulos? Él les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Y los hombres dan sus explicaciones conforme al conocimiento del pasado. El hombre juzga según las herramientas que tiene, ¿no? Y entonces dicen, tú eres Jeremías, Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Las personas siempre te mirarán con las herramientas que tienen para juzgarte. Y entonces el Padre Celestial le da luz verde a Pedro y Pedro ve con claridad y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la revelación más poderosa? Bueno, todo depende en qué etapa de la madurez de la vida estemos. Porque la primera expresión del conocimiento de nuestro Señor es Jesús, el Verbo hecho hombre. El ser encarnado, el Dios hecho carne, la palabra encarnada. La primera expresión en el conocimiento de Dios, Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero luego avanza la revelación. Y sé que no solamente Jesús, sé que no solamente es el Emanuel, sino que Él es Cristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es el Cristo. Y el Cristo viene con una función específica. Usted sabe que Cristo es el nombre griego que se le da a su función en la tierra. Y que el nombre en hebreo es Mesías. Así que decir Mesías o decir Cristo depende del contexto en el que estoy. Si yo hoy estuviera en un auditorio judío, hablaría del Mesías. Pero como estoy en un ambiente de gentiles, lo que hablaría es del Cristo. ¿Me entienden? Porque todo depende del ambiente para saber cómo expresarlo. Por eso algunos tienen choque y resistencia. Porque según el ambiente es la manera que nosotros debemos de expresarlo. Ahora, cuando le dice, tú eres el Cristo, está hablando de su función. El Cristo viene con una función. Pero después del Cristo hay una coma, y esa coma hay que prestarle mucha atención. Porque las comas de Dios expresan algo más grande que lo literario de los hombres. Estamos en presencia de una revelación que va gradualmente siendo más profunda. Y la mayor revelación no es Jesús ni Cristo, sino el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es antes, el Hijo de Dios es primero y el Hijo de Dios lo es absolutamente todo. Y nosotros no solo fuimos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo, nosotros fuimos llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo.
Cuando se habla de propósito, para los que están anotando, para los demás, que Dios tenga misericordia. Hay muchos anotando, por eso la digo con gracia. Cuando se habla de propósito, necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Pero cuando se habla del propósito eterno de Dios, es necesario que el Hijo sea conformado en nosotros. Y aquí hay una separación que quiero hacer. Muchos no tienen problema en verse como siervos, pero sí tienen problema de verse como hijos. Y la conformación más plena de nuestra vida no está en el servicio, está en ser conformados a la imagen de su Hijo. Muchos están sirviendo y no disfrutando su paternidad. No están completos en su paternidad, conformados a la imagen de su Hijo. ¿Y quién nos mostró su Hijo en la tierra? Su Hijo nos mostró en la tierra a lo largo de 33 años que Él vivió para una sola cosa, para agradar a su Padre. Y agradar a su Padre incluía estar sujeto a sus padres biológicos. Él dijo esta expresión: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, y no se separó de José y de María. ¿Saben cuántas personas dicen obedecer a Dios y no se sujetan a autoridades en la tierra? Y eso ha provocado gran daño. Pero el Hijo no tiene problema de reconocer autoridades en la tierra. Jesús no comenzó su ministerio, aunque el Hijo fue validado por el Padre, sin que antes Juan el Bautista lo bautice. Tú vienes a mí para que yo te bautice. Yo debería ser bautizado por ti, le dijo Juan. Y Jesús le dijo: no, cumplamos toda justicia. Esto es una cuestión de justicia. ¿Cómo iba a empezar Jesús su ministerio sin reconocer que alguien había empezado antes que Él? Esto es extraordinario. De hecho, si usted estudia la palabra zorra, cuando le dice a Herodes, no es una falta de respeto. Decirle zorra hoy a una persona es llamarla de prostituta, es faltarle el respeto, es un insulto. En aquellos días, llamar zorra a alguien significaba llamarlo astuto. Este es un ser astuto. Zorra no era una falta de respeto cuando Jesús dice: díganle a aquella zorra, díganle a aquel hombre astuto. El mismo que en todas las Escrituras habla del respeto a la autoridad, el mismo que le enseñó a Pedro a escribir que había que respetar a toda institución humana, sea rey, hablando de Herodes. ¿Iba él acaso quebrantar el principio de la autoridad? Cuando el Hijo es conformado, cuando el Hijo es revelado a nuestras vidas, aprendemos la gloria de la autoridad, la hermosura de la autoridad, el poder de la autoridad, la belleza de la autoridad, el ejercicio de la autoridad. El Hijo debe ser conformado en la iglesia para que la iglesia entienda el valor que tiene la autoridad. Hay cosas que confesamos con fe, pero las perdemos por no entender el principio de autoridad. ¿Se dio cuenta que Romanos 12 viene antes que Romanos 13? Es una revelación tremenda. Antes de sométase a toda autoridad, viene renovaos en el espíritu de la mente. Porque nadie entiende la autoridad si primero no es renovado. Si vamos a hablar de liderazgo los próximos minutos, si vamos a hablar de liderazgo, no podemos pasar la cita por alto llamada autoridad. El Hijo de Dios funcionó en autoridad porque Él sabía lo que significaba autoridad para Dios su Padre y su ejercicio en la tierra.
Y se para delante de Pilato y dice, ninguna autoridad tiene sobre mí. Ninguna autoridad tiene sobre mí, si no te fuere dado del Padre. La autoridad estaba presente en la mente de Jesús todo el tiempo, porque algo que el Hijo sabe es el principio de autoridad. Llega hasta el final de sus días ejerciendo autoridad. Él no va a la cruz porque lo llevan los judíos, Él no va a la cruz porque lo llevan los romanos, Él no va a la cruz porque lo lleva el diablo, Él va a la cruz porque responde a la autoridad de su Padre. Nadie me quita la vida, yo la doy porque esa es la voluntad de mi Padre. Él no murió porque Roma tuviera poder sobre Él. Él no murió por el engaño de los judíos sobre Él. Él no murió porque el diablo tuviera poder sobre Él. Él murió porque su Padre lo había enviado a morir para que Él pudiera rescatar lo que era de su Padre. Y aquella poesía que cita Pablo en Filipenses capítulo 2, wow, es extraordinaria, de cómo descendió y dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, fue obediente, fue obediente. A él nadie le quitó la vida, él decidió ir hasta allí. Cuando el Hijo es conformado en su cuerpo, entonces se conecta el Hijo corporativo. ¿Y qué es el Hijo corporativo? Sino la expresión real del Hijo, la secuencia del Hijo, la continuidad del Hijo, la perpetuidad del Hijo. Es ahora el Hijo. ¿Vieron ustedes qué extraordinario es los reels que están subiendo de los goles de los hijos de Messi? Es extraordinario. Hay uno de los tres que es igual, chuequito como él, la rompe, hace unos golazos espectaculares, 6, 7, hasta marea al aguatero de tan bien que juega. ¿Y por qué se vuelve famoso? Porque es la continuidad. ¿Qué significa la palabra hijo en la Escritura? La palabra hijo en la Escritura significa la casa continúa. Hola, yo con mi vida voy a hacer lo que quiero. ¿Está bien, hijo pródigo? Cuando yo salga de aquí voy a levantar mi propio ministerio. ¿Está bien, hijo pródigo? Porque solo el pródigo quiere empezar algo. Gracias por su amén tan entusiasmado. Yo no quiero empezar nada, yo quiero ser la continuidad. Yo quiero continuar lo que el apóstol comenzó y quiero continuar lo que tantos apóstoles que nos precedieron continuaron. De otros y de otros. Hermanos, nosotros no estamos inventando la pólvora, no estamos empezando nada, estamos continuando. Claro, pero la mentalidad de huérfano te hace creer que con vos empezó todo. No sabés. Ahora sí el mundo se va a salvar porque yo voy a empezar mi ministerio. No. Hasta que te das cuenta que nosotros no empezamos nada. Y saben, la gloria de tener hijos es que cuando los hijos entienden que ellos son la continuidad, no se les baja el nivel de honra, se les eleva el nivel de honra. Se les lleva a un lugar más alto. En un momento determinado, Pablo hace una serie de descripciones de 2 Timoteo 3 y en los postreros días, y hace 18 descripciones, 18 que es número de las obras de la carne, número de las obras de la serpiente. 18 años estuvo la mujer atada por Satanás, 18 frutos carnales de Gálatas 5, Primera de Corintios. Y luego de decir todo lo que va a ser el hombre en los postreros días, su perversión y todo lo demás, Pablo dice, pero tú has seguido mi conducta, mi fe, mi doctrina, mi amor, mi perseverancia, pero tú has seguido. ¿Cuál era la esperanza de Pablo al ver un futuro de corrupción? Timoteo, pero tú has seguido. Yo no quiero empezar nada, solo quiero continuar lo que otros comenzaron. Y cuando esto se entiende en la casa y se entiende en la congregación, Dios mío,
Los hijos se vuelven como flecha en las manos del valiente y son enviados con certeza, propósito y destino glorioso para continuar lo que los padres empezaron. ¿Por qué hablamos del hijo corporativo? Porque la iglesia no está haciendo nada nuevo. La iglesia no está haciendo nada nuevo. Y la iglesia no fue llamada a hacer nada nuevo. Puedes tocar 2 o 3 hermanos y decir, no fuimos llamados a hacer nada nuevo. Todo lo nuevo que nosotros le pusimos a la iglesia, le hicimos daño a la iglesia. Le agregamos cosas, le añadimos cosas. Hoy estamos renunciando a las cosas nuevas que le pusimos a la iglesia. Hoy estamos teniendo que desintoxicar a la iglesia de las cosas nuevas que le pusimos. La iglesia es la expresión de Cristo. La iglesia es la expresión de Cristo y Cristo es la expresión de su Padre. No tenemos que inventar nada para que la gente nos quiera, para que la gente nos busque, para que la gente nos llame. Apóstol, aquí hay que hacer algunos cambios para ser un poco más novedosos. Sí. Pero ¿cuál es el alto precio de querer volvernos tan contextualizados que terminamos siendo lo que la gente quiere y no la expresión de la continuidad de Cristo? Si hoy tuviéramos una charla con Jesús aquí, yo les diría a ustedes, Él vino a romper los parámetros de contextualidad donde Israel celebraba sus reuniones. Porque mientras ellos celebraban sus reuniones en la sinagoga, Jesús estaba en los parques, en las plazas, en las montañas, a las orillas de los ríos. Porque muchas de las cosas que ellos habían inventado terminaron impidiendo que Dios sea visto. Dios está desintoxicándonos de todo lo que no es su Hijo. Dios está limpiándonos de todo lo que no es la continuidad de Cristo. Y por eso viene el trabajo del Hijo corporativo y el entendimiento. Somos la expresión de su Hijo. Somos la continuidad de su Hijo. Avanzamos con un pensamiento de continuidad. Yo sigo tus obras, yo sigo tu mente, yo sigo tu propósito, yo sigo tus sueños, yo sigo tus planes. ¿Sabe qué es bautizarse? Bueno, usted lo sabe, no le voy a enseñar al Papa a hacer misa, ¿no? Bautizarse significa identificación con el mismo propósito. Me bauticé en Cristo porque tengo el mismo propósito que Él, que es morir a mí para que Dios haga su voluntad en mi vida. He bautizado a tantas personas que debo pedirle perdón. He bautizado a tantas personas que hoy debo pedirles perdón. Porque no les expliqué claramente que el bautismo tenía que ver con una identificación más que una confesión pública nada más. Mucha gente confesó públicamente lo que nunca cumplió. Vivir para ser la expresión de Cristo en la tierra. Y me arrepiento de eso. Pero son las cosas que fuimos aprendiendo. Hoy me preguntaría 10 veces y le preguntaría a alguien 10 veces, ¿de verdad estás comprometido para darle continuidad a lo que Cristo vino a hacer en la tierra? Porque bautismo es quedar sumergido en su vida para cumplir su propósito en nosotros. Tal vez bautice menos, pero serán más efectivos. Gente que vive ahora de nuevo, que nació de nuevo, ya no para sí. Nació de nuevo para ser la expresión de Cristo en nuestros días. Mientras nosotros estamos reunidos aquí, uno de nuestros amigos de Nueva Zelanda, un apóstol del Señor tremendo que está haciendo una obra maravillosa, tiene a su hija junto a un equipo de 20 muchachos de la congregación en un lugar de Pakistán donde no hay internet, donde no hay forma de comunicarse con ellos, y están junto con 20 muchachos más de una universidad como misioneros predicando allí. Y nos pidió oración porque dice, no sé si volverá. No sé si volverá. Por 20 días perdí todo el contacto con ella, no sé si volverá. La pregunta más importante es, ¿para qué es nuestra familia? ¿Para nosotros o para Él? Eso es ser bautizado en Cristo. Que todo lo que hacemos es para Él. Y a veces pierdo yo, pero si Él gana vale la pena.
Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, verso 12, usted puede cotejar todo esto por las Escrituras. Pablo dijo, estoy preso yo, pero el Evangelio está avanzando. Estoy preso yo, pero el Evangelio está progresando. Estoy preso yo, pero mis prisiones están sirviendo para que el Evangelio sea conocido en todas partes. Muchas veces nosotros pasamos dificultades para que el Evangelio avance. Muchas veces hasta tendremos que perder cosas para que el Evangelio avance. Muchas veces tendremos que entregar cosas como lo que hizo Bernabé, que entregó la herencia de un territorio, de una casa, para que el Evangelio avance. Claro que en el pasado hubieron manipulaciones financieras, claro que en el pasado hubieron extorsiones emocionales, mentales y manipulaciones para que la gente dé. Pero cuando alguien es la extensión de Cristo, hermano, todo lo que tiene se vuelve un recurso para que el progreso del Evangelio sea una realidad. Y se está levantando una generación, hermano, que está entregando cosas increíbles. Nadie sabe que el evento que hicimos en la PET ahora, en Buenos Aires, en el Golden Center, las primeras 3 cuotas del lugar fueron pagadas literalmente con coches de hermanos que nadie les pidió, solo el Señor. Ni siquiera se les indujo en el pensamiento llegar a pensar que tenían que ofrecer sus autos al Señor para que eso sea llevado a cabo. Porque no se necesita manipular a alguien si está comprometido y bautizado con Cristo, para poder entregar todo lo que tiene para que el progreso del Evangelio avance. Hermano, yo vivo en una casa de alquiler y no hay gloria en tener casa o alquilar. Nuestra gloria es que el Evangelio avance. Puedes tener una casa, cómpratela. No quiero ir en contra de ningún pensamiento que haya sido enseñado. Lo que quiero decir es que un apóstol me dijo, con tu medida de apostolado global vos tenés que tener un Toyota Corolla. Y la verdad, hermano, me gusta el Toyota Corolla. Pero si de eso depende mi apostolado, estoy en el horno, hermano. Si de las cosas que tenemos, ¿saben? Llegó un momento que tuvimos que decir, pastor, por favor, no me regale más relojes de oro. No me regale más, porque es el próximo ticket para el próximo avión a África, a Oceanía. ¿Y saben qué? No me regalaron más. Qué benditos que son. Me regalaron una pulsera de un águila de oro en Miami. La pulsera todo y el águila de oro. Y me dice, esto es un pacto de honor, de amor. Esto no lo vas a poder vender jamás. Si no lo puedo vender, no me lo des. No me ates. No me ates. Después me enteré por qué. Porque resulta que cuando fuimos a vender, la cadenita de oro no era de oro. Claro. Viste que son como los roles truchos paraguayos que vienen de China. Oro 14, ¿viste? Este ni siquiera es adolescente, no llega ni a los 10. Pero lo que voy es, por favor, entiéndame, no estoy criticando a nadie. Simplemente estoy diciendo que nadie necesita extorsionarte cuando estás bautizado en Cristo para entregarte por entero al propósito de Dios. Si Él fue capaz de entregar su vida, ¿qué no seré yo capaz de entregar? Si fue capaz de entregar a su Hijo, ¿cómo no seremos nosotros capaces de entregar a nuestros hijos para el propósito de Dios? ¿Puedo entrar al mensaje? ¿Me permite? Estoy en la introducción del Hijo Corporativo. Si ustedes tienen culto a las 11, no me digan que ustedes comen a las 2 de la tarde porque no se los creo. Llegamos al punto neurálgico. ¿Cuál es la esencia del Hijo Corporativo? Si no estás anotando porque no trajiste cuaderno y decís, qué lástima, no traje un cuaderno, hay algo en tu celular que se llama notas. Dale sentido para algo que vale la pena. Vamos a anotar algunos pensamientos, ¿les parece? ¿Cuál es la esencia del Hijo Corporativo? Para los que están anotando, unanimidad. Unanimidad. Acaba de llegar, y con su permiso, apóstol, quisiera mencionar unos pastores que son hermosos en el Señor. El pastor Santiago Quintero y la pastora María, ellos son de Merlo, les amamos tremendamente. Él es un ejemplo para mí. Ese hombre está enfrentando en su cuerpo natural una enfermedad muy agresiva, muy violenta.
y Dios lo ha sustentado, lo ha sostenido. Es un hombre de un gozo increíble, increíble. Yo con fiebre parece que tuviera una enfermedad terminal. Y él, con todo lo que arrastra en su cuerpo junto a su esposa, han mostrado que todo lo puedo en Cristo que Él nos fortalece. Y que estén aquí en esta mañana, para mí es un honor. Santiago, María, gracias. Gracias por estar aquí. Es el hombre más gracioso que existe. El hombre más gracioso que existe. Y siempre me manda chistes. Siempre me manda, cuando estoy ahí en medio de las cosas y él me manda un mensaje, yo dejo lo que sea, porque algo que él me mande es incomparable. Es una cosa espectacular. Digo esto y pasamos al mensaje, porque está espectacular. Me manda un mensajito así, y en ese mensajito aparece: ¿qué pasaría si Adán y Eva hubieran sido chinos? Nunca hubiera habido esta desgracia, porque en lugar de comerse el fruto se hubieran comido la serpiente. Claro, love you much. Es impresionante. Claro, te manda esas ministraciones que vos decís, Dios mío, claro, sí. ¿Se entendió? Si no, la explicación viene al final del mensaje. Hay una expresión en el hijo corporativo que se llama unanimidad. Me acompañan a leer 4 versos bíblicos para que el apóstol diga, lo invité a predicar. Hechos capítulo 1, verso 14, si puede ser el primero. Hechos capítulo 1, verso 14. Dice la Escritura, la palabra del Señor: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otro pasaje, por favor. Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el último verso por ahora, Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a resaltar la figura del hijo corporativo no como una iglesia denominacional, no como una iglesia basada en un nombre de organización, sino un sentido profundo de búsqueda de unanimidad. Esto es aplicable a la vida familiar, esto es aplicable a una empresa cristiana, esto es aplicable a una congregación, esto es aplicable a todo lo que nosotros somos y pertenece a nuestra vida. La primera cosa que debo decir es que la unanimidad es una decisión del corazón. Ser unánime con mi hermano es una decisión del corazón. ¿Por qué leímos Hechos capítulo 1, verso 14? Porque eran unánimes cuando todavía no habían sido llenados por el Espíritu Santo. La unanimidad es un deseo del corazón. Yo deseo ser unánime con otro. De aquí a poco explicaremos la palabra unanimidad. ¿Saben? Hoy en nuestros días, uno de los pensamientos que gobierna todo ser humano, inclusive aún dentro de algunas personas en la congregación, se llama individualismo. De hecho, algunas personas se ponen de novio y siguen siendo individualistas. Se casan y viven de manera individualista. Forman una familia, tienen hijos, pero siguen siendo individualistas. Y no es lo mismo individuo que individualismo. No es lo mismo. El individuo es una persona integral, completa. El individualismo
Es el egocentrismo de la persona que piensa que todo gira alrededor de sí mismo. Y entonces se vuelve tóxica, peligrosa y dañina, porque todo tiene que ver con él o con ella. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? La cruz expuso literalmente que el amor destruye el individualismo. Que por causa del otro yo estoy dispuesto a morir. Se habla de que Jesús destruyó el pecado y es verdad. Se habla de que Jesús venció a la enfermedad y es verdad. Se habla de que Jesús venció a los principados y a las potestades y es verdad. Pero también es verdad que Jesús destruyó al individualismo cuando murió en la cruz, porque murió por nosotros. ¿Y cuándo alguien muere al individualismo? Cuando está dispuesto a morir por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus padres, por sus pastores, por sus hermanos, por la iglesia del Señor. Parecería que todo el mundo tiene que sacrificarse para mí, pero cuando experimento el poder de la cruz, ahora comienzo a darme cuenta que no es el mundo para mí, que no es mi familia para mí, que no es mi matrimonio para mí, que no es la congregación para mí, sino que yo soy a favor de los demás. ¿Se dio cuenta qué maravillosa es la palabra? Oraos los unos por los otros. Perdonaos los unos a los otros. Confesaos los unos a los otros. ¿Quién es ese unos? Yo. No se pide que los otros lo hagan por mí, se pide que yo lo haga por los otros. Esta es una vida gloriosa que se aprende a todos los días a vivir para Dios y para los demás. El apóstol Pablo, haciendo una descarga emocional profunda, levanta un diagnóstico de su equipo espiritual, de su equipo ministerial. Escuchen esto porque es una denuncia tremenda. Una denuncia tremenda la que Pablo hace cuando dice: no tengo a otro como él que le interese tanto sus vidas. No tengo a otro. Hermano, ¿sabe de quién estaba hablando Pablo? De Timoteo. Ninguno le interesa sus vidas como la que le interesa a Timoteo, porque a cada uno le interesa lo suyo propio. Hermano, si vos sos Timoteo y lees que Pablo eso dice de vos, mirá lo que Pablo piensa de mí. Ahora, si sos de los otros, me siento expuesto y avergonzado. ¿Tiene sentido? No se entendió mucho lo que dije, ¿no? ¿De qué lado estoy yo? ¿De los que pienso en los demás? ¿O de los que los demás deben pensar en mí? ¿De qué lado estoy yo? Porque las ofensas comienzan cuando pienso lo que los demás tienen que hacer por mí. Me tienen que honrar, me tienen que respetar, me tienen que querer, me tienen que amar. No tengo tiempo para pensar en eso porque vivo para honrar, vivo para amar, vivo para servir, vivo para entregarme. Aunque amando más, sea amado mucho menos. Porque no son los padres que atesoran de los hijos, sino que atesoran para los hijos. ¿Qué es lo que hace la cruz? Perdón, la cruz no solamente destruyó tu enfermedad, destruyó el pecado, destruyó todas las cosas. La cruz destruyó el individualismo y produjo ahora en nosotros unanimidad. Eran unánimes antes de ser llenos del Espíritu. Uno puede llegar a pensar que ahora vamos a ser unánime, ahora que somos llenos del Espíritu. Sí, claro, también. Pero la unanimidad comenzó antes. De hecho, ¿quiere levantar tus manos por un momento, por favor? La unanimidad atrae al Espíritu Santo. Cuando un matrimonio es uno, atrae al Espíritu Santo.
Cuando una congregación es una, atrae al Espíritu Santo. Cuando un equipo de alabanza es uno, atrae. Cuando un equipo de intercesión, cuando un equipo de evangelismo, un equipo de misiones es uno, atrae. Cuando una empresa es una, atrae el Espíritu Santo. Porque no hay nada que atraiga más a Dios que cuando hay unanimidad. Pero hay dos tipos de unanimidades. La unanimidad de la Torre de Babel y la unanimidad en Cristo. La Torre de Babel, somos uno para nuestro propio bienestar. Pero esta unanimidad es somos uno para la gloria de Dios. Somos uno para la gloria de Dios. Esta expresión es tan maravillosa. Si miramos qué significa unanimidad, tal vez entendamos más cuál es la propuesta de Dios en esta mañana a través de esta palabra por el Espíritu Santo. La palabra unanimidad usted la puede buscar en sus Biblias, sobre todo las que están en los celulares o en el iPad o en la computadora. Es una palabra en griego que se dice algo semejante así: homotumadón, homotumadón, con H inicial, homotumadón. Esta palabra unanimidad significa armonía que conduce a la acción. Armonía que conduce a la acción. La iglesia del Señor está en continuo movimiento, así como el trono de Dios está en continuo movimiento. Ezequiel capítulo 1 nos muestra un trono que se mueve continuamente, ¿sí o no, mis hermanos? Que se mueve, que va, que avanza, que avanza, que avanza, que nunca retrocede. El trono de Dios está continuamente en movimiento. Usted y yo sabemos que el universo está en continuo movimiento. Todo lo que Dios creó está en continuo movimiento. Para nosotros la figura de un trono debe ser algo estático. Para nosotros, desde la mente natural, pensamos que el trono está en un lugar fijo, allí, que no se mueve jamás. Cuando habla de que el trono está firme, no significa que está firme en un lugar, sino que está firme en un gobierno. Su gobierno está firme, su control es eterno, su dominio es eterno, pero su trono está en continuo movimiento y la iglesia está en continuo movimiento. Y este movimiento se vuelve más genuino cuando la iglesia logra armonía. Una familia está en movimiento cuando la familia está en armonía. Y si no está en armonía, lo que hay es atraso, retraso, estorbos. ¿Se acuerdan esta expresión? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? La vida del cristiano es una carrera, ¿sí o no, mis hermanos? De hecho, se hablaba que la primera iglesia se llamaban los del camino, porque era un andar continuo. La primera expresión del Hijo es: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Puedes tocar a dos o tres hermanos y decirle: estamos en movimiento? Estamos en movimiento. Estamos en movimiento. Estamos en movimiento. Ahora, ese movimiento se vuelve tan importante y tan valioso si ese movimiento responde a los movimientos de Dios. Porque no es un movimiento autárquico, no es un movimiento anárquico, sino que es un movimiento alineado con los movimientos de Dios. Jesús no dice: lo que vi hacer a mi Padre, eso hago. Jesús dice: lo que veo hacer a mi Padre. Jesús no dijo: lo que dijo mi Padre, eso hablo. Jesús dijo: lo que oigo hablar a mi Padre, eso hablo. Jesús no dijo de toda la palabra que salió de la boca de Dios, pasado. Jesús dijo: de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea, había un alineamiento en vivo y en directo
de lo que Dios el Padre estaba haciendo. La iglesia puede moverse, pero no significa que se esté moviendo alineada a lo que Dios está haciendo. Moverse por moverse no tiene sentido. Nosotros fuimos llamados a movernos en vivo y en directo de cómo Dios está hablando, de cómo Dios se está moviendo, de lo que Dios está haciendo. A eso los apóstoles lo llamaban la verdad presente. Lo que Dios está hablando. Apóstol, usted no sabe lo que Dios me habló hace 30 años atrás. Fantástico, pero ¿qué está hablando ahora? Porque nuestra comunión no depende de lo que Dios nos habló hace 30 años. Nuestra comunión depende de lo que Dios está hablando ahora. Apóstol, supóngale usted que viene alguien que caminó con usted hace muchos años atrás y viene 20 años después, ¿se va a encontrar con la misma congregación? Es obvio que no. No se va a encontrar con el mismo hombre. Y aunque uno quisiera encontrar un espacio, el espacio que dejó cuando se fue, y uno quisiera dejarle el espacio, no, porque resulta que hay 20 años de hombres y mujeres caminando al lado tuyo, escuchando una administración, entendiendo una voz, entendiendo una dirección. Y ahora vuelve 20 años después. Claro que se lo va a amar, pero va a haber que esperar tiempo hasta que él se actualice a lo que Dios está haciendo ahora. Por eso que perder el alineamiento del Espíritu, de la verdad presente, es que alguien vuelva y se encuentre con otra congregación. ¿Quieres levantar tu mano y recibirme esta palabra? 32 años de historia de esta congregación no son comparables con los próximos 32 años próximos de historia de la congregación que viene. Por favor, no te pierdas lo que viene. No te distraigas, porque algunos amando el pecado se apartan, pero otros se apartan por distraídos. Se distraen y no saben qué es lo que Dios está hablando. Necesitamos permanecer alineados por lo que el Espíritu Santo va a hacer, por lo que el Espíritu Santo va a guiar. Todavía no han visto todo lo que van a ver. Todavía no hicieron todo lo que fueron diseñados para hacer. Todavía no han abierto todas las congregaciones que van a abrir. Todavía no abrieron todas las empresas que van a abrir. Todavía no abrieron los centros y las escuelas que van a abrir. Todavía no abrieron todo lo que Dios tiene preparado. Y si permanecemos atentos, lo vamos a hacer para la gloria de su nombre. La unanimidad es clave porque es armonía para la acción. Pero si cada uno hace lo que quiere, perdemos fuerza. Esta armonía se debe construir como la canción que escuchamos esta mañana. Hermano, parecía un ejército celestial. Escuchar cada voz, cada instrumento funcionando con esa armonía que si cerras los ojos te quedarías allí. Es una armonía tan preciosa. Gracias por ministrarnos como lo hicieron. Esa armonía nos condujo a todos nosotros a la acción, ¿cuál? Contemplar la bondad de Dios. Si se pierde la armonía, se pierde la contemplación. Esta armonía, esta unanimidad, es una armonía. Puedes abrazar a alguien y decirle, no quiero... ¿cómo es que se me viene la otra palabra? No es desintonizar, desentonar. Puede abrazar a alguien y decirle, no quiero desentonar. Que la batería no suene más fuerte que el teclado, que la guitarra no suene más fuerte que el bajo, que mi voz no sea más grande que lo que Dios está hablando en la congregación. Armonía. Abrace 2 o 3, dile armonía, armonía. Porque es allí donde Dios envía, es allí donde Dios envía salvación. Es allí donde Dios añade a los perdidos armonía, una armonía maravillosa, una armonía preciosa. En casa, mis hermanos, vamos a terminar este año 2023 en armonía, ¿les parece? Vamos a terminar en armonía en casa, bajar los gritos, las peleas, bueno, acá no pasa, perdón por decir eso, acá no pasa. Vamos a terminar este año en armonía, celebrando, brindando con agua. No es eso lo que importa, porque la armonía le da el valor a las cosas.
La armonía le da el valor. Y está tan caro el pan dulce. ¿Y qué sé yo? Le pondré un poquito de mermelada al pan que tengo y feliz de la vida. Porque la armonía es la que atrae el favor de Dios sobre la casa. Es la armonía que atrae el favor de Dios sobre la congregación. Es la armonía que atrae el favor de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Es la armonía. Es esta unanimidad. Ahora, para lograr esta armonía tiene que haber una decisión. Yo decido estar en armonía. Yo decido estar en paz. Yo decido que tengamos un solo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de un matrimonio, de una familia, de una congregación? Ser la expresión de Cristo en estos días. Tomar una determinación. Nos vamos a poner de novio, nos vamos a casar, vamos a tener hijos, vamos a tener nietos, para ser la expresión de Cristo, porque nada glorifica más a Dios que continuemos lo que su Hijo hizo en la tierra. Que continuemos lo que Él hizo, amando como Él amó, sirviendo como Él amó, entregando su vida como Él la entregó. Pero nadie, hermano, nadie que entregue su vida para hacer la continuidad de Cristo en la tierra se va a morir con remordimientos, se va a morir con reclamos, con reproche, con frustración. Porque todo el que vive para Cristo muere feliz. Porque todo el que vive para Cristo muere completo, muere gozoso. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y ahora me espera la corona de vida que Dios tiene preparado para todos los que le aman. Vivir en Él, Él en nosotros, y vivir para la gloria de Dios es terminar nuestros días felices. Porque no hay razón más grande para la existencia del hombre que vivir para la gloria de Dios. Y en este punto es donde encontramos armonía. Pueden haber dos creyentes en una casa, pero si uno vive para sí y el otro vive para Dios, es como la unión del incrédulo y el creyente. Segunda de Corintios 6, cuando habla de no os unáis en yugos desiguales, no está hablando de evangélico contra católico, ni de evangélico contra testigo de Jehová, ni evangélico contra... No, está poniendo un parámetro de medida. ¿Estás seguro que quieres vivir para Dios? ¿Estás seguro que vamos a formar una familia para Dios? No te unas con alguien que Dios no sea todo en su vida. Porque si Dios no es todo, a la hora práctica de las decisiones diarias, habrá una lucha de intereses. Habrá una batalla de intereses. Ay, pero él era tan bonito. Sí, pero el bonito no se vuelve un ángel, se vuelve un demonio cuando los intereses son personales. Necesitamos comprender que la armonía se logra si ambos decidimos que nuestras vidas y nuestra familia será para la gloria de Dios. Que nuestras vidas y nuestra familia será para honrar a Dios y para darle continuidad a Cristo. Mis hermanos, no somos autorreferencia con mi esposa para nada. Simplemente intentamos vivir lo que creemos, nada más. Pero el poco tiempo que nos casamos, el Señor comenzó a permitirnos servir en los viajes y pasar mucho tiempo afuera. Y ella se encontró con una lucha en su interior. Y en una oración que ministra a tantas pastoras en todo el mundo, ella le dijo: Señor, yo no me casé para estar sola. Yo me casé para convivir con mi esposo. Y comenzó a hablar con el Señor, de corazón a corazón. Y el Señor le dijo: pero tú no me dijiste que me lo entregabas a mí. Tú no me dijiste que Él, antes de ser tuyo, sería mío. ¿Lo quieres para ti o lo quieres para mí? Y ese día Dios resolvió su vida, recordándole que el día que nos unimos, prometimos y nos comprometimos que Dios gobernaría nuestra casa. No hablo de abandono de hogar, ni de descuido familiar, ni de descuido matrimonial. Hablo de que si la voluntad de Dios gobierna, no gobierna nuestras necesidades personales. El día que a Jonathan, nuestro hijo más grande, le encuentran cáncer, yo estaba en Brasil
armando todo un diseño de lo que se llama la PET África. Y cuando Cari me llama por teléfono y me dice, amor, salieron mal los estudios, le digo, ya mismo me voy, ya mismo me vuelvo a Buenos Aires. Y ella mató mi orgullo y me dijo así, Gus, terminá en Brasil lo que tenés que hacer, porque si vos estás en lo que Dios quiere, Dios va a estar con nosotros también aquí. En otras palabras, si vos te desalineás, perdemos a Dios en el juego. Terminá lo que Dios te mandó a hacer. 2 meses después, Jonathan fue sano para la gloria de Dios del cáncer. Ahora, ¿qué es lo que pensé? Lo que yo pensé que mi esposa necesitaba y que mi hijo necesitaba en el diagnóstico era a mí. Y mi esposa me puso en el lugar ubicado y me dejó claro que yo no soy lo que ella más necesita, que lo que ella más necesita se llama el Señor y que lo que se espera de mí es que yo esté en la voluntad de Dios. Claro, ¿cómo se interpreta esto cuando nos hemos comprometido en que el Señor sea el centro de nuestras vidas? En varias estaciones de nuestro matrimonio, como cuando falleció mi suegro que era pastor, yo no estuve. No estuve en los momentos que tal vez me hubiera gustado estar. Y la vi a mi esposa tan fuerte, porque ella me enseñó que nuestra armonía no está en las vicisitudes de la vida. No está en los cambios, no está en las crisis, ni en los logros, sino que la armonía está en que 2, 3, 5, 100, 500 nos determinemos a responder a la voluntad de Dios. Y si respondemos a la voluntad de Dios, no hay reclamos, no hay reproches, no hay quejas. Y se va logrando esa armonía que se espera para que la orquesta de Dios suene en la tierra de manera extraordinaria y avancemos. Y termino con esto. Y es ahí donde ustedes dicen, no. Ay, gracias. Esta unanimidad tiene un propósito y esta es la palabra del Espíritu para esta casa. Viene otra velocidad, apóstol. Pero no es la velocidad del movimiento individual, es la velocidad corporativa. La expresión más profunda de la palabra unanimidad es avanzar con velocidad juntos. Que nadie se quede, que nadie se atrase, que nadie se pierda, que nadie retroceda. Avanzar juntos. Por el Espíritu vemos desafíos mayores. Por el Espíritu vemos activación de sueños y visiones. Por el Espíritu vemos que nacen en esta transición de año cosas que no pasaron por tu mente ni por tu corazón, que Dios te sorprenderá. Pero no las podrás llevar a cabo solo. No lo podrás hacer solo. Necesitaremos de un cuerpo para hacerlo juntos. Necesitaremos de avanzar juntos a una velocidad extraordinaria, a una velocidad en la que quedaremos sorprendidos, donde el que ara alcanzará al segador. ¿Quieres levantar tus manos y disfrutar esto? Cosas que a tus padres, a tus abuelos le costó años alcanzar, adquirir, lo lograremos en menos tiempo, pero no será porque alguien lo profetizó, será porque hemos decidido caminar en armonía para avanzar con una velocidad indescriptible para la gloria de su nombre. El año 2024 no depende de las decisiones económicas de Milei. Año 2024 no depende de las decisiones económicas de Caputo. Año
año 2024 depende de que la iglesia permanezca en armonía, y Dios nos sorprenderá en la velocidad que vamos a avanzar, en las cosas que vamos a lograr para la gloria de Dios, no personales, para la gloria de Dios, y nos gozaremos en disfrutar los avances que vienen, los avances que vienen, los avances que vienen, porque mientras nosotros estamos aquí en este día reunidos en su nombre, el mundo entero llamado Argentina tiene los ojos colocados en la asunción del presidente para ver qué pasará. Nosotros no tenemos los ojos puestos en él para ver qué pasará. Nosotros tenemos puestos los ojos en Cristo. Tenemos puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. El autor y consumador. Nosotros sí sabemos lo que pasará. Lo que va a pasar es que viene un aumento de todo lo de Dios en la tierra. Un aumento de la vida de Dios. Un aumento del cuerpo de Cristo. Un aumento de la iglesia. Viene un aumento extraordinario. Todo lo de Dios está en avance, solo que TN no lo dice, solo que La Nación Más no lo dice, solo que C5N no lo dice, solo que Crónicas no lo dice. Mientras ellos están peleando entre lo bueno y lo malo, nosotros tenemos los ojos en el autor de vida, en el árbol de vida, viendo cómo la vida está corriendo y está avanzando para la gloria de su nombre. Algunos pueden criticar el estilo de Farruko, creo que el nombre, y de Daddy Yankee y de todo lo demás. Pero déjeme decirle algo. Nosotros podemos criticar a esos muchachos y decir que son de la farándula y que ahora quieren hacerse plata con la iglesia. No, muchachos. Porque tenés que tener un verdadero encuentro con Dios para decirle a una multitud que vos no sos nada y que Jesús es todo. Señores, donde parecía que las tinieblas estaban ganando a nuestra descendencia, Dios le metió una bomba adentro y está cambiando el rumbo de las generaciones. Porque Dios está ganando, porque Dios está ganando, porque cada vez son más los jugadores de fútbol que se arrodillan para darle la gloria a Dios y contarle a otros, porque cada vez son más los hombres y las mujeres que en la política se están convirtiendo, que en las empresas se están convirtiendo, que en la educación se están convirtiendo. No son días malos para nosotros, los que tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Son días gloriosos y extraordinarios, y lo que se espera de nosotros es armonía, unanimidad, porque en la unanimidad un día somos 120 y al otro día somos 3120. Y en la unanimidad un día somos 3120 y al otro día con la conversión de 5000 somos 8120. Hay más poder en la armonía que en el trabajo individualista. Hay más poder en la armonía. Vamos, mis hermanos, como matrimonios, nuestra armonía matrimonial producirá más que nuestro trabajo de madrugada a madrugada. La armonía de nuestro matrimonio tiene más poder para rescatar a nuestros hijos que pelearnos con mi esposa a ver quién es el culpable de que nuestro hijo esté mal. Si construyo en mi matrimonio armonía, veré el favor de Dios. Vamos a reconciliarnos en el matrimonio. Si estamos peleados con nuestros hijos, vamos a reconciliarnos con nuestros hijos. Si estamos enojados con algún hermano de la iglesia, vamos a reconciliarnos. Porque en la armonía hay una operación divina extraordinaria. ¿Quieres levantar tus manos, por favor? La armonía. Señor, enséñanos la gloria de la unanimidad. No queremos ser muchos, queremos ser todos. Muchos eran 33,000, todos eran 300. Los muchos no pueden cuando los todos se levantan. Muchos eran los madianitas, pero todos eran los 300 de Gedeón. Mueve tus manos por un momento, porque más pueden 300 en armonía que 100,000 madianitas. Hoy, si pudieras verlo por el Espíritu, si pudieras ver que no tienes que consultar a tu cuenta bancaria
para lo que Dios va a proporcionarte este año, para la gloria de su nombre, porque en la armonía habrá provisión en tu casa. Porque en la armonía habrá provisión. Todo el tiempo, River Boca, todo el tiempo, Milei Massa, todo el tiempo, izquierda, derecha, todo el tiempo nos están queriendo poner en algún lado. Todo el tiempo es la nación más contra C5N. Todo el tiempo de quién sos. Todo el tiempo nos quieren meter de algún lado. Pero nosotros no somos de los que estamos de un lado o del otro. Nosotros estamos definidos en Cristo. Estamos definidos en Cristo. Él es todo en nosotros y en Él nos encontramos. Él es el que dirige la orquesta de esta gran armonía, de esta gran sinfonía. Su voluntad nos gobierna, su voluntad nos dirige y en su voluntad lo tenemos todo. ¿Quieres ponerte sobre tus pies, por favor? Según Hechos 2, ¿quiénes son los que ven visiones y quiénes son los que tienen sueños? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y quién tiene la visión? Por favor, mírelo en su Biblia. Tiene que encontrarlo rápido, Y los ancianos sueños. Los ancianos sueños. ¿Sabe? Veo muchas personas aquí con cabello blanco y quiero hablarle a los que son mayores de 70 años. ¿Piensa usted que Dios dejó de hablar contigo? ¿Piensa usted que Dios ahora está pensando que te prepares para dejarle todo a tus hijos? No, Dios quiere darte sueños extraordinarios, sueños que te llevarán a la tumba con vigor. Porque los soñadores tienen otra conversación. No hay Alzheimer para los soñadores. Sueños, hay sueños de Dios aquí, en el ambiente, gravitando, esperando encontrar una armonía para que esos sueños se concreten para la gloria de su nombre. Hay visiones, el Espíritu Santo está colocando visiones. Hay muchas cosas que están naciendo de Dios en estos días, porque los días más oscuros es cuando Dios más habla. Porque los días más oscuros de las naciones es cuando Dios más revela su gloria. Es en los días de confusión donde Dios con su lenguaje se da a conocer, se manifiesta a sus hijos. Porque ¿quién puede tener sueño cuando todo está mal? No hay forma de soñar cuando todo está mal. El Salmo 126 dice que cuando somos esclavos no tenemos sueño. El esclavo no sueña. El prisionero no sueña. ¿Por qué tantos viejitos están muriendo sin esperanza y sin vida? Porque ya no tienen sueños. Ya no tienen sueños. Nuestros ancianos, ¿quieres levantar tu mano y ministrar al Señor mientras escuchas cada palabra? Nuestros ancianos estarán llenos de sueños extraordinarios, llenos de visiones, los jóvenes, visiones extraordinarias de parte del Espíritu Santo, que necesitarán un ambiente para que esto se lleve a cabo, y este ambiente se llama armonía. Como pastor, tuve muchos sueños en el pasado que no pudimos concretar porque no había armonía en la congregación. Quise llegar a los niños, no pudimos, porque estábamos más peleados a ver quién dirigía el proyecto que cumplir el sueño de Dios de tocar a los niños. Quisimos llegar a los hombres abandonados, a los que estaban tirados en la calle. Queríamos llegar a tanta gente, no pudimos porque la falta de armonía abortó muchas cosas. Tal vez no sea el caso de ustedes, quiero contarles cuántas cosas a lo largo de estos 30 años de ministerio, 33, se trabaron en nuestra vida que no pudimos, eran de Dios. La falta de armonía nos impidió concretarlo y después vimos las consecuencias. Quise hacer algo en la ciudad de José Cepaz con los pastores cuando me presentaron como presidente de jóvenes de la ciudad.
Y cuando empezamos a trabajar, los jóvenes se empoderaron, comenzaron a crecer y a manifestarse. Dios nos dio una estrategia para 4 boliches bailables, Ruta 8 y 197, 20.000 jóvenes. Toda la noche 20.000 jóvenes se reunían ahí. Cada boliche bailable tenía aproximadamente 5.000 jóvenes. Nosotros habíamos juntado en todo el movimiento de la ciudad de José C. Paz más de 2.000 jóvenes, apasionados, guerreros, habían entrado en una dimensión de fe. Y vamos a alcanzarlo, y vamos a alcanzarlo. Y se comenzó a escuchar un murmullo. ¿Cuáles son los intereses del pastor Gustavo? ¿Se quiere llevar a los jóvenes a su iglesia? ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¿A dónde va a poner nuestros jóvenes? Hermano, fue tanto la tristeza de los jóvenes que fue más importante renunciar al proyecto que seguir con el proyecto en medio de tanta división. Me presenté al consejo y le dije: pastores, no puedo continuar porque el mal pensamiento de ustedes está abortando lo que tenemos que hacer. El día que crean que nosotros podemos dirigir, avísenme. Hasta tanto tendremos que parar esto. Y varios pastores se sonrieron y se alegraron. Sí, ellos sabían, está bien. Pero ¿saben qué fue lo triste? Que el consejo de pastores, en menos de 6 meses, todos fueron robados en sus congregaciones, y uno de los hijos de los pastores, un ladrón, fue a robarle a la casa. Y cuando el hijo salió, el muchacho le disparó y el joven murió con una bala en la cabeza. Y fue uno de los que más se opuso. ¿Por qué Dios había dado ese sueño? Porque quería preservar. Porque siempre que da Dios un sueño es porque está preservando algo. ¿Por qué llegar a los niños hoy? Porque pueden ser los asesinos de tus hijos mañana. ¿Cuántos me entienden? Si tú no conquistas, Dios le dijo a Israel, las naciones te conquistarán a ti. ¿Cuál era la orden de Josué? Destruye todo, no dejes nada con vida. Todo lo que dejaron con vida se volvió en su enemigo. ¿Por qué Dios nos manda evangelizar en la plaza? Porque tal vez el asesino de un familiar esté allí. No debes hacerlo por esto, no es por temor que evangelizamos, pero quiero despertar la conciencia de que cuando Dios da un sueño, por algo lo da. Y cuando Dios da una visión, por algo la da. Dios no se equivoca cuando te da un sueño, cuando te da una visión. Dios no se equivoca cuando pone algo en tus manos. Dios no se equivoca cuando nos está hablando. Pero llegamos a un punto que todo dejó de ser mío y ahora todo comenzó a ser nuestro. Porque hay una armonía. Hay una armonía. Levante las manos de su hermano si puede hacerla por 30 segundos. En esta armonía se va debilitando lo mío y va creciendo lo nuestro. Después de la cruz, Jesús dijo: voy a mi Padre, que ahora es nuestro Padre. Voy a mi Dios, que ahora es nuestro Dios. La cruz destruyó y sigue destruyendo todo individualismo, de lo mío a lo nuestro. Padre, gracias por el poder de tu palabra que va produciendo una manifestación gloriosa del Hijo corporativo a nivel global. Gracias porque estás produciendo en tu buena voluntad la edificación y la expresión de tu Hijo corporativo en Buenos Aires, en Argentina y en las naciones de la tierra. Señor, lo estás haciendo en cada matrimonio, lo estás haciendo en las familias, lo estás haciendo en las congregaciones, lo estás haciendo en las ciudades, lo estás haciendo en las naciones. Se está levantando este Hijo corporativo donde ya no hay judíos ni griegos, ni ricos ni pobres, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús y Cristo es todo en todos. Donde esto deja de ser un discurso de Santa Cena para ser la realidad de la vida de la iglesia todo el tiempo. Una verdadera armonía, una verdadera unanimidad para el avance de tu reino. Señor, gracias por todo lo que has hecho estos años en esta casa. Pero todavía hay mucho más, todavía hay mucho más que la armonía atraerán.
Todavía hay más sueños que vendrán en la armonía. Todavía hay más visiones que vendrán en la armonía. Todavía hay más direcciones. Todavía hay más obras que por el Espíritu de Dios serán hechas en la armonía. Si Dios encuentra armonía, encontrará razón de hablar. Si en un lugar Dios encuentra armonía, encontrará razón de llenarlos del Espíritu Santo, de darles sueños, de darles visiones. Trabajen por la armonía, porque del resto se encarga el Rey de Reyes y el Señor de Señores de una forma gloriosa y extraordinaria. Al terminar este año, trabajemos en armonía por nuestras familias. No solo por estar juntos, sino por tener armonía. Que el Espíritu nos dé sabiduría cómo hacerlo, que nos dé inteligencia cómo hacerlo. Porque Él está interesado en mostrar su gloria en nuestros días. Que la incapacidad de los hombres sea vista la gloria de Dios en la armonía de los santos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dejo sobre la mesa, apóstol, este pan. Usted considerará si fue saludable.